por atendernos en un tema, bueno, más allá de la política, esto que por ahí aturde. ¿Esto qué significa que ha puesto eh, hacia los contribuyentes ARCA en relación a las deudas, contadora? Mira, es un plan de facilidades que ha sido bastante bien recibido por los contribuyentes, porque lo que permite regularizar son deudas vencidas hasta el 30 de abril, o sea, deudas ya sea impositivas, aduaneras y ciertas deudas de los recursos de la seguridad social, pero recordando que hasta hoy lo único que teníamos era un plan que permitía, un plan permanente, digamos, que permitía regularizar deuda corriente, o sea, yo me presentaba en el plan de la deuda que estaba venciendo ese mes, pero no podía regularizar deuda antigua y más aún con ciertas facilidades más benévolas que tiene este último plan. Esto, ¿usted cree, de acuerdo a su experiencia, que va a caer, digamos, va a haber mucha adhesión? Mira, yo creo que es posible que sea una herramienta bastante utilizada por los contribuyentes, que incluso puedan estar discutiendo en algún tribunal alguna deuda o que sepan que, no sé, que tienen una fiscalización y que tienen un próximo ajuste, entonces que utilicen este plan, como dije, tiene ciertas condiciones bastante positivas en cuanto a condiciones económicas del plan, porque por ejemplo, los pequeños contribuyentes, los más chicos y las personas humanas, cualquiera de nosotros, incluso los monotributistas, van a poder pedir planes de hasta 60 cuotas con un anticipo solamente del 10%. Pero creo que una de las cosas más jugosas y más interesantes de este plan es que la tasa de interés de financiación está fijada como el 50% de la tasa de interés resarcitorio. ¿Qué es esto? ¿Qué implica en términos, digamos, numéricos para que cada uno haga las cuentas? Hoy la tasa de interés resarcitorio está fijada en el 4%. La tasa de interés de financiación de estos planes va a ser de la mitad, o sea, del 2%. Y si tenemos en consideración, y todavía no se ha publicado, no es oficial, pero en alguna conferencia de prensa el ministro de Economía ha dicho que también se está evaluando que esta tasa de interés resarcitorio pase o pueda llegar a pasar del 4% a la mitad, o sea, al 2, no, más o menos al 2,75, con lo cual la tasa de interés de financiación va a terminar siendo del 1,37,5% mensual, que es bastante barata, digamos, Sí. ¿no? Y otra cosa muy positiva es que los contribuyentes no van a, antes estaba topeada la cantidad de planes que podían solicitar. Si estamos hablando de empresas no tan pequeñas, o sea, el resto de contribuyentes, ¿no? No grandes nacionales. Estos no entrarían en esta definición. Van a poder regularizar en un plan de hasta 36 cuotas y no hay una cantidad máxima de planes. O sea, yo puedo tener tantos planes como obligaciones de ser regularizar ese contribuyente. Lo que usted está que describe, o sea, van a tener mucho trabajo los contadores. Y realmente, tal vez sí, analizando la conveniencia o la estrategia. Para implementar estos planes es algo bastante sencillo para, Sí. para los contribuyentes porque se hace a través de la web de la FIP y uno puede hasta simular el plan y la misma web de ARCA, no AFIP, perdón, Sí. simula y calcula los intereses y el interés de financiación. Con lo cual eso no se puede editar y lo único que hace el contribuyente es aceptar esas condiciones, ¿no?, que exhibe la página web de ARCA. Con lo cual es algo bastante sencillo de implementar. Yo creo que está la idea hacia lo que va el Poder Ejecutivo y ARCA también es hacia la simplificación tributaria, ¿no? En donde cada vez los contribuyentes se animen a pasar digamos, al formato de la formalidad, ¿no? A sabiendas de que el cumplimiento fiscal debiera tender a ser más sencillo, más simplificado. Y lo ha dicho el propio titular de ARCA, donde dice que los esfuerzos de fiscalización y donde va a estar el ojo, digamos, de la administración fiscal, va a ser en los grandes contribuyentes, que se supone que son aquellos que tal vez tienen alguna estrategia más armada como para minimizar digamos, la carga fiscal con algún tipo de estrategia que el fisco pueda presumir que se trata de evasión.
Pero ahora como que la perspectiva de la autoridad fiscal es la presunción de que los contribuyentes van a tributar lo que deben tributar, o sea, van a cumplir con su deber ciudadano y apuntar todos sus recursos a esas estrategias un poco más sofisticadas, ¿no? de planificación fiscal que puedan llegar a ejecutar los contribuyentes más grandes. Contadora, el gobierno nacional plantea en algún momento de que haya un solo impuesto, o sea, que se vayan eliminando otros impuestos. Yo mirándolo de La Rioja, y creo que ustedes han trabajado con algunas cosas acá en La Rioja. Acá en La Rioja depende directamente, casi 100% de la coparticipación, o sea, de los impuestos nacionales. Pero Sí. volviendo al principio, ustedes, de acuerdo a la experiencia que tienen como estudio, con todo el trabajo que hacen, ¿se podrá ver alguna vez la Argentina con un solo impuesto? Mira, en el contexto actual es bastante difícil, ¿no? de pensar, por lo menos en el mediano plazo, que este contexto donde se hablaba esto de que el Poder Ejecutivo o el Gobierno Nacional retuviera como el 9% de impuestos sobre los ingresos brutos, que entiendo a lo que vos te estás Sí. refiriendo, y que las provincias compitan, ¿no? por atraer el resto de esos ingresos, generando como una competencia para atraer inversiones de cada una de las provincias. Obviamente que en algunas provincias esto va a ser más factible, más sencillo, y en otras no tanto. Entonces, por eso creo que en el contexto actual que se puede implementar esa medida es hoy algo bastante complicado. Sí creo que si miramos el espectro de impuestos de nuestro sistema tributario, que ronda en una cantidad de 150, y de esos 150 podemos decir que solamente 10 concentran el 90% de la recaudación total, sí hay una intención de eliminar todo ese resto de impuestos o ir eliminando paulativamente aquellos impuestos que generan poca recaudación y tal vez mucho esfuerzo de la autoridad fiscal, incluso para fiscalizar el cumplimiento, ¿no? Pero respecto al impuesto sobre los ingresos brutos, creo que es una discusión que se viene dando hace décadas y que no va a ser sencillo digamos, con el panorama político actual de concretar. Alejandra, ¿cómo le va? Daniel Quintero la saluda. Solamente porque, bueno, está de moda hoy acá en La Rioja, las comparaciones son odiosas. Para que la gente entienda, un país cualquiera, en el que usted elija, ¿cuántos impuestos tiene a diferencia del nuestro? Un país normal. Mira, con no primerísimo mundo. Sí, mira, depende el país en cuestión, pero más que la cantidad, porque en algunos países, por ejemplo, como Estados Unidos, la recaudación es por estados, ¿sí? Claro. Y es un poco hacia el esquema que se pretende ir. Lo que pasa que están justamente los distintos estados, agarré Estados Unidos como ejemplo, compiten, claro, ¿no? Claro. De hecho, el otro día, disculpe Alejandra, estaba el ejemplo de Tesla, que se mudó de un estado a otro. Claro, por eso mismo, porque los estados compiten a través, incluso otorgando en algunos casos beneficios fiscales también, no solamente fiscales, pero fiscales también, para que determinadas empresas muden a sus respectivos territorios, a sabiendas de que esa recaudación va a ser 100% propia, ¿no? Salvo el impuesto federal, que sí subsiste, el impuesto a la renta, ¿no? Yo creo que lo que apunta en el ámbito argentino, lo que se pretende hoy es que muchos contribuyentes que hoy están en el ala, o sea, ya la carga fiscal de los que están hoy tributando no se puede sumar. O sea, una empresa normal, más allá del rubro, dependiendo del rubro, el 50% de sus costos son impuestos, ¿no? O sea, la mitad, a ver, Alejandra, porque la gente, la mitad de lo que gana se lo tiene que dar al fisco. En sus distintos ámbitos, desde el municipal hasta el nacional. Sí. Entonces, creo que a lo que apunta el Poder Ejecutivo, a sabiendas de que no puede, digamos, tirar más de esa piola de esos contribuyentes que ya están tributando entre un 40 o un 50%, dependiendo del rubro en el cual se desenvuelvan, es que más contribuyentes sumen, ¿no?, a esta bolsa de la formalidad. Claro. Y por eso este llamado que está haciendo, y esto que ya está, digamos, hoy vigente, el llamado de muchos del Poder Ejecutivo a que los contribuyentes, entre otros, pueden ser los monotributistas, hay que ver cuál es la reacción real de los monotributistas, es que se sumen a este régimen simplificado, porque se sabe también que a veces el monotributo es como una especie de escudo, ¿no?,
para decir estoy tributando, pero no sabemos por cuánto. Entonces, que se suban a este tren de la declaración jurada simplificada del impuesto a las ganancias, que empiecen a tributar un poco más razonablemente, tal vez con su parámetro de ingresos y gastos real, pero obteniendo ciertos beneficios, como por ejemplo el tapón fiscal, o sea que si ellos aceptan entrar a este régimen, después no los van a fiscalizar, ¿no? Es como una presunción de inocencia y de exactitud de lo que van a estar tributando, pero solamente para estos contribuyentes que se suban al tren del régimen simplificado de ganancias. Bueno, contadora, muchísimas gracias por toda la explicación, muy atenta con la provincia de La Rioja y bueno, que termine lindo el día. Bueno, igualmente y a disposición de cuando ustedes lo necesiten. Muchas gracias, Muchas hasta gracias. luego. Hasta Alejandra luego. Sarni, especialista en tributación, hablando de esto, que por ahí lo vemos tan lejos, pero hay que aprovechar a los que le deban al fisco. Este es el momento, porque da muchas facilidades y te pones al día y te sacas un dolor de cabeza. 16 horas.